nuevamente les doy la bienvenida a este encuentro de discipulado. Hoy vamos a tener un tema muy importante que se llama arrepentimiento. No sé si usted ya escuchó, yo me imagino que sí, sobre esta palabra tan importante para el cristiano, para el Hijo de Dios. Me imagino que alguna vez usted ya fue enseñado y hoy vamos a tratar y a profundizar un poquito más sobre lo que es el arrepentimiento y venimos tratando temas en esta primera parte del discipulado, temas relacionados con la salvación. Como ustedes ya pueden recordar, vimos lo que es el plan de salvación, vimos lo que era la gracia, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo que sería el arrepentimiento para terminar esta primera parte del discipulado y luego enfocarnos a otros temas. Y el arrepentimiento, ¿usted ya pensó en lo que es el arrepentimiento? También vamos a ver lo que es el arrepentimiento, lo que es con la fe y la confesión. Estas palabras usted ya las debe pensar desde ahora: arrepentimiento, fe y confesión. Pero vamos a ver qué es el arrepentimiento. El diccionario lo define que el arrepentimiento es como lamentarse por haber hecho algo o lamentarse por no haber hecho algo. Y también el arrepentimiento es como volverse atrás en una decisión, ¿cierto? Como que yo me decido algo hoy sí y luego digo no, o decidí que no y luego dije sí, voy a hacer algo. Entonces, eso es el arrepentimiento, digamos, definido en el diccionario, y es el arrepentimiento donde también se puede mostrar un pesar, ¿cierto? Un peso. Pero el arrepentimiento bíblico, que es lo que nosotros vamos a estudiar hoy, es el arrepentimiento de salvación, es el arrepentimiento que transforma la vida, es el arrepentimiento que descubrimos en Dios. Entonces, el arrepentimiento de salvación no es solo cambiar de idea, no es solo cambiar de opinión, no es solo decir, ay, hoy me gusta tal color y mañana otro color. No, esos son cambios de ideas, cambio de opinión. El arrepentimiento de salvación es algo más profundo, que claramente yo creo que la mayoría de nosotros ya lo vivimos y lo seguimos experimentando cada día. Amén. Entonces, el arrepentimiento que nos enseña la Biblia es un arrepentimiento profundo, que llega y mueve nuestra vida y transforma nuestra vida. Y yo les voy a presentar ahora solo una definición en su pantalla para que usted lo pueda ver y leer con nosotros, ¿sí? Usted ahora en su pantalla está viendo, entonces, arrepentimiento, confesión y fe. Y el arrepentimiento viene de una palabra del griego que se ve en el Nuevo Testamento de la Biblia, que se llama metanoeo. Algunos le llaman metanoia, ¿no? ¿Qué quiere decir esa palabra en el griego diferente? El metanoeo quiere decir, es un cambio. El arrepentimiento, que es metanoia, es un cambio de mente. Pero también en el Antiguo Testamento, viene del griego shap, también en el Antiguo Testamento veíamos que era como volverse de un camino. O sea, si usted estaba en un camino pecaminoso, en un camino de mal, usted se volvía y tomaba otro camino. Pero hoy es aún algo más profundo. ¿Qué leemos ahí? Más allá de volvernos del pecado y tomar otro camino, el arrepentimiento es un cambio de mente. Entonces, por eso es ese cambio en nuestro modo de creer y en el modo de actuar, que ya lo vamos a ir entendiendo mejor. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento implica un cambio de perspectiva. El arrepentimiento es una evaluación de las cosas hechas. Piense usted en un momento si usted ya hizo un par en su vida para pararse, pensar y evaluar las cosas que usted hizo en el pasado. Cuando usted se arrepiente, se percibe, o sea, usted discierne, usted capta algo, usted se da cuenta de algo. ¿Y qué es lo que usted se da cuenta? El pecado. En la vida hay un cambio de conducta. Diga conducta, actitud y orientación, que es el indicio de un arrepentimiento verdadero. Mire estas palabras aquí tan importantes: cambio, diga cambio de vida. Y esto es un indicio de un arrepentimiento verdadero. Entonces vamos a analizar lo que decíamos. El arrepentimiento que nosotros vemos
a la luz de la palabra, es cuando usted cree. Por eso hablamos de la palabra fe. Usted atiende al llamado de Dios, usted escucha, usted interioriza esa fe y se arrepiente. Entonces usted para y medita y dice, ¿qué fue lo que yo hice en el pasado? ¿Cómo fueron mis actos? Y entonces por el Espíritu Santo de Dios nos damos cuenta que somos pecadores, que tuvimos obras de maldad, actos de maldad que ofendieron a Dios, que ofendieron al prójimo. Entonces es eso, yo reviso mi pasado y entonces yo me doy cuenta. Cierto, yo caigo en la cuenta de lo que fue mi pasado y mi pecado sin Cristo. Entonces en la vida está ese cambio de comportamiento. Entonces usted dice, yo soy ahora una nueva persona, yo abandono lo malo y como estoy en Jesús, Jesús me está llamando y me está ayudando a tener una vida diferente. Y cuando usted va cambiando, capaz que hay cambios más rápidos, capaz que hay cambios que se dan en el tiempo, que demoran un poco más, pero usted cada día está cambiando, haciéndose a la imagen y a la estatura de Cristo. Entonces hay un arrepentimiento verdadero. Eso es lo que nos muestra si el arrepentimiento es verdadero o no, si usted cambia o no, si usted quiere rendir. ¿Por qué que a veces no nos arrepentimos? ¿Ya pensó en esto? Porque que a veces nos falta, que a veces digo, Señor, yo lo dejo, me arrepiento, pero luego lo vuelvo a hacer y me arrepiento, porque tenemos que rendirnos delante de Dios. Entonces es orar y rendirnos y doblar rodilla para que Dios nos ayude a rendir estas áreas que sabemos que Dios nos está llamando. Entonces mire qué linda definición de arrepentimiento. Cambio de mente, ¿sí? Cambio radical en la forma de creer, cambio en mi modo de actuar. Y también la teología cristiana, judeocristiana, como ya les dije, nos enseñaba que es volverse, el arrepentimiento, volverse de un camino. Pero digamos, por ejemplo, que usted para ir al centro de su ciudad, usted toma un camino y luego usted dice, ay no, ese camino no era bueno. No es solo dar media vuelta, es dejar ese camino y tomar otro. Por eso la palabra cambio tan importante. Y entonces, ¿qué pasa? Rechazamos el pecado, o sea, ese camino de pecado lo dejamos, lo rechazamos, yo salgo de esa ruta y ¿para qué tomo una nueva ruta? ¿Para qué ruta? Para guardar los mandamientos y enseñanzas de Jesucristo. Entonces miren que es un camino que va por allá, pero yo tomo otro diferente, cambio de rumbo y cambio mi caminada totalmente, ¿sí? Vamos entendiendo. Hay una frase del arrepentimiento y dice así: el arrepentimiento, usted lo va a leer en su pantalla, el arrepentimiento es cambiar, miren eso, la mentalidad, o sea, su mente cambia. Cambiar la mentalidad del rechazo a Cristo por la fe en Cristo. Si me entiende, usted sin Cristo, usted está rechazando a Cristo. Si usted no acepta a Cristo, usted lo está rechazando. Entonces, ese pasado donde usted rechazaba a Cristo cambia, o ese pasado ya cambió, y ese cambio es por la fe en Cristo. Me vuelvo a Dios en fe para salvación. Amén, estamos entendiendo. Entonces, cuando usted está fuera, usted se tiene que, digamos así, Dios lo llama al arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento también es decir, Señor, perdóname, yo me arrepiento porque yo rechazaba a Cristo, porque hasta que yo tenía malos pensamientos de Cristo, del llamado de Cristo, pero ahora nos volvemos a la fe en Dios, nos volvemos a la fe en Cristo. Entonces también no es solo cambiar mente, no es solo cambiar camino, es también darse cuenta de que nosotros estábamos ofendiendo a Cristo al rechazarle, al decirle no, y ahora estamos agradándole al decirle sí a Cristo, yo creo en ti. Cuando en el pasado, yo sin Cristo, ¿cómo estaba? Yo estaba en el campo del pecado, ¿sí? Luchando contra Dios, porque el hombre que está en tinieblas hace eso, está en el campo del pecado, sometido al pecado, luchando contra Dios. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, le dijimos sí a Cristo, yo creo en ti, ahora yo estoy en el campo de Dios.
Yo creo que usted está en el campo de Dios hoy o Dios le da la oportunidad para que tome esa decisión. Pero al estar en el campo de Dios hoy, yo estoy luchando contra el pecado cada día. ¿Sí? Entonces nosotros luchamos. No quiere decir esto que cuando yo me convertí a Cristo, no quiere decir que su pecado fue anulado, ¿cierto? No, nosotros seguimos en la carne, o sea, tenemos esta batalla contra la carne. Nosotros cada día luchamos contra el pecado, cada día tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y decirle no al pecado, y esa es una de las mayores, o diría yo, la mayor victoria del Hijo de Dios. Y usted, créame que tiene esta victoria porque usted toma a Cristo de la mano y puede vencer las tentaciones y lo que el enemigo le ponga por enfrente. ¿Y qué pasa? También que antes, cuando usted estaba sin Cristo, usted tenía una relación de amistad, usted era amigo del pecado, pero ahora ya no, ahora nosotros somos enemigos del pecado, o sea, tenemos una nueva relación de enemistad. Yo ya me contrapongo al pecado y tengo una relación de amistad con Dios. Amén. Entonces, esto es porque usted en algún momento se arrepintió, creyó en Cristo y entonces usted también está hoy en los caminos de la verdad, de los mandamientos, arrepentir. Porque usted no solo se arrepintió el día de su bautismo, de su conversión, usted se arrepiente todos los días porque fallamos, ¿cierto? Porque no somos perfectos, porque todavía cometemos errores. Entonces todos los días vamos delante del Señor a decirle, Señor, ayúdanos a dejar esto que no te gusta. Yo sé que a veces yo voy contra tu palabra, contra tu ley, que yo a veces ofendo a mi hermano, a mi hermana, a mi familiar, que a veces no doy testimonio correctamente. Entonces es un arrepentimiento de saber que Dios nos perdona, nos recibe y que en Cristo tenemos una nueva manera de vivir. Usted ahora en su pantalla va a leer conmigo algo acá que está en rojito. Sí, hay unas letras que usted ve en rojo y dice: el arrepentimiento no es solo dar media vuelta, ya lo dijimos, es tomar un camino totalmente diferente, ¿sí? El arrepentimiento es esencial para el perdón. Mis amados hermanos, si nosotros no nos arrepentimos, nosotros no recibimos el perdón de Dios, porque realmente lo que da, digamos, esa muestra, esa evidencia de que usted es un hijo de Dios es que usted se arrepintió de su manera de vivir antigua y ahora usted tiene una nueva existencia. Entonces hemos abandonado el pecado y hoy el Señor nos sigue diciendo, hijo, estás mejorando y vas a vencer sobre el enemigo. Miren aquí, Job 42, 5, 6. Si usted quiere, lo puede anotar, los versículos. Job 42, versículos 5 y 6 del Antiguo Testamento. Dice así: hasta ahora solo había oído de ti, decía Job, ¿cierto? Le está hablando a Dios. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto, decía Job, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Miren qué profundo el arrepentimiento de Job. Job sintió dolor por su pecado. Job lloró, se lamentó y clamó a Dios y dijo él delante de Dios: me retracto y me siento en polvo y ceniza. Es algo triste. Es algo duro, pero esas personas tenían esos hábitos y a veces también nos pasa hacia nosotros. Cuando nos arrepentimos de algo, lloramos, ¿cierto? Pedimos a Dios que nos perdone, que pedimos a Dios que nos sane, que podamos renunciar al mal, ¿verdad? Pero este arrepentimiento no solo se queda en la culpa, ¿cierto? No solo se queda en el peso del pecado, sino que cuando yo voy delante de Dios sinceramente y me arrepiento y le digo a Él que me sane, que me levante, que me restaura, Dios también a mí me da la fuerza de que yo no vuelva a hacer eso por lo cual me arrepiento. Amén. Entonces ese es el verdadero arrepentimiento, no volver a caer en eso que yo hice o que hacía. Y si alguna vez vuelvo a caer, voy a Dios, que me perdone nuevamente. No que vamos a pecar deportivamente, ¿cierto? No que vamos a pecar todos los días y a pedir perdón todos los días, no. Vamos a mejorar, sí, pero por si acaso volvemos a caer, podemos ir al Padre. Amén. En arrepentimiento. Lucas 5:32
Un versículo muy hermoso también que dijo Jesús. Lucas 5:32 dice así: no he venido a llamar a justos. Miren esta palabra. ¿Qué estaba diciendo a Jesús? Yo no vine a llamar a los que se creen perfectos, ¿cierto? Sino a pecadores al arrepentimiento. Hay personas que se creen perfectas, que se creen las mejores, personas que espiritualmente dice que no necesitan a Jesús, que no necesitan al médico espiritual que es Jesús. Pero Jesús dijo, yo no vine a llamar a esos que se creen justos, sino que vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces, miren ese llamado de Jesús en tanto amor, que de hecho, ya lo vamos a leer más adelante, cuando Jesús comenzó a predicar, él empezó a decir, arrepiéntanse, en el reino de los cielos está cerca, que yo creo que usted ya escuchó alguna predicación sobre el tema. Yo le quiero pedir el favor. Yo le voy a leer hoy 4 versículos de Mateo 4:17, dice así, hablando de Jesús mismo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, o sea, Jesús predicando y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces miremos solo este llamado que decía Jesús, arrepiéntanse, ¿sí? Solo para ver que esta palabra estuvo también en la boca de nuestro Señor Jesús. El otro versículo es Lucas 13, versículo 5. Sí, Lucas capítulo 13, versículo 5. Dice así esta palabra, hablando Jesús nuevamente. ¿Puedes repetir? Claro que sí, mi hermana. Lucas 13, 5. Gracias. Con gusto. Dice así la palabra, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y allí Jesús estaba hablando sobre una historia que ocurrió en aquel tiempo. Dice que se cayó una torre y mató a unos hombres allí, dice la Biblia. Y entonces Jesús les estaba diciendo lo siguiente, ¿ustedes creen que estos hombres murieron por castigo? ¿Ustedes creen que estos hombres eran tan malos y le cayó la torre encima y por eso murieron? No, Jesús se les estaba diciendo, miren que aquel que no se arrepienta realmente va a morir o va a permanecer muerto espiritualmente. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Para tener vida espiritual, para tener, digamos, esa llenura misma de Dios, hay que arrepentirnos, ¿cierto? Para no perecer, eso lo dice en Lucas 13:5. El otro versículo que quiero compartir con ustedes es Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esto es lo que nosotros estamos viendo hoy. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que, ¿qué pasa? Si Dios permite que nosotros estemos tristes por algo malo que hicimos, o sea, nos arrepentimos para salvación, esto es algo bueno y no hay que arrepentirse de eso. O sea, yo estoy en un estado que Dios me lleva a tener dolor por el pecado, esto te va a dar salvación. Pero si el mundo, la tristeza que sentimos en el mundo es para muerte, porque a veces tenemos tristeza en el mundo por otras cosas, porque no ganamos más, porque no aprovechamos tal oportunidad, porque no tengo algo, lo otro, cierto, es una tristeza del mundo, pero el arrepentimiento que viene de Dios. Ahora puede ser que la persona diga, Señor, está bien, yo me arrepiento, yo creo en Jesús, yo quiero agradar a Dios, yo quiero obedecer, yo quiero cambiar. Entonces, ¿qué hago? Al arrepentirnos, vamos a Dios y comenzamos a depender de Él. Oramos a Dios y le pedimos que nos dé la fuerza para vivir como Él quiere, ¿sí? Entonces es decir, Señor, bueno, puede ser que yo ya me bauticé y tengo muchos años en la iglesia. Señor, yo sé que yo fallo, yo sé que todavía peco, pero yo no me resigno, no me conformo, yo voy a ti, me arrepiento y yo sé que tú me ayudas a dejar el pecado. Amén. Porque también tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda en todo esto. Por ejemplo, ¿cómo funciona esto en la conversión?
La persona escucha a Dios, escucha el mensaje salvador de Cristo, o sea, cree en lo que Jesús hizo por él, ¿verdad? Va conociendo a Jesús, entonces esta persona cree y se arrepiente, ¿verdad? Y luego también esta persona hace una confesión de sus pecados. Ahí aparece la palabra confesión. Una confesión que es delante de Dios, ¿cierto? Miren, mis hermanos, que cuando nos arrepentimos, vamos delante de Dios y es bueno con nuestras palabras ser muy puntuales y decirle al Señor, Señor, yo me arrepiento por esto y esto y esto. No es solamente decir, Señor, yo me arrepiento, perdóname, no. Capaz que es, o sea, para confesar hay que decir el nombre del pecado también y decirle, Señor, yo me arrepiento de que hoy mentí. Yo me arrepiento de que hoy ofendí a mi mamá, un ejemplo, ¿verdad? Yo me arrepentí de que hoy robé, me arrepiento de que hoy no fui a la iglesia, de que no, ¿me entienden? Me hago entender. Entonces es también sí decirle al Señor las cosas por el nombre. A veces lo hacemos delante de Dios, a veces también tenemos un pastor que nos acompaña en este proceso y lo hacemos también con el pastor, le decimos al pastor esto, lo otro y el pastor nos va a aconsejar y nos va a ayudar, digamos, a orar, a entender lo que Dios nos dice en la Biblia. Entonces, yo les voy a decir ahora una palabra y ustedes yo sé que ya la han escuchado, remordimiento. Ya escucharon esa palabra, ¿verdad? ¿Cierto? Remordimiento. Remordimiento es totalmente diferente al arrepentimiento. ¿Saben? Parecidas son. El remordimiento es parecido al arrepentimiento. Pero el remordimiento es algo más superficial. El remordimiento queda solo como un pesar, un malestar, ¿cierto? Pero bueno, tengo un remordimiento porque puede ser que hice sufrir a alguien y qué pesar, pero no es tan profundo. El remordimiento puede ser que quiero como arrepentirme, ¿cierto? Pero me da remordimiento cuando, digamos, me encontraron cometiendo algún pecado, ahí a mí me da remordimiento, ¿cierto? Pero el remordimiento pasa rápido, el remordimiento no te hace cambiar. En cambio, el arrepentimiento sí es más profundo, ¿cierto? En el arrepentimiento hay una transformación de mente y entonces en el arrepentimiento realmente yo dejo la mala conducta. Amén, solo les quiero hacer esa diferencia, porque hay gente que parece que está arrepentida y hasta llora, pero a veces lo que tienen es solo un remordimiento. ¿Saben qué ocurre en los días de hoy también? En los días de hoy ocurre que dicen los psicólogos a veces va una persona a consulta con psicólogo y la persona le dice al psicólogo, mire, es que yo me siento mal porque hice esto y esto, o mire que yo todavía me siento culpable. ¿Y qué pasa? Que los psicólogos no van a aconsejar conforme la Biblia. ¿Y qué dice el psicólogo? El psicólogo dice, no, relájese, todos hacemos el mal, todos fallamos en algún momento, libérese de la culpa y disfrute la vida, o vaya ahí mejorando de a poco que todo irá bien. Entonces son consejos que no son conforme la Biblia. La Biblia nos dice, si tú te sientes arrepentido, ve a Cristo, ve a Dios, ve a conocer la Biblia, ve a llenarte del Señor y ve que Dios te ayuda a que seas libre, sí. No es que con Dios vamos a seguir con la culpa y la tristeza, no. En Dios somos libres, recibimos el perdón y somos libres y en nuestra vida hay paz y gozo. Pero también Dios te va a decir, no vuelvas al pecado, amén. No vuelvas a hacer eso, hijo, mira que eso no me agrada. Entonces en Dios tenemos la cura, en Dios tenemos esa libertad. ¿Quién predicó el arrepentimiento? ¿Quién sería que predicó el arrepentimiento? El arrepentimiento lo predicaron los profetas del Antiguo Testamento, o sea, en el inicio de la Biblia estaba la palabra arrepentimiento. Juan el Bautista predicó la palabra arrepentimiento. Jesucristo predicó el arrepentimiento. Pedro, discípulo y apóstol de Jesús, lo predicó. Pablo, discípulo y apóstol de Jesús, lo predicó. Vamos a leer estos dos conceptos rápidamente. Entonces, ¿qué es la confesión? Ya lo hablamos. Reconocimiento específico del pecado o pecados acompañado de arrepentimiento. O sea, la confesión
La fe y el arrepentimiento van tomados de la mano. ¿Qué es la fe? Confiar en que Jesús pagó el castigo por nuestros pecados. Recibo su perdón, dejo el pecado y establezco una relación con Él. ¿Sí? Entonces, arrepentimiento y confesión son diferentes, pero van juntitos, ¿sí? El arrepentimiento y la confesión. Y la fe es confiar en Jesús, que Jesús te salvó, que Jesús pagó por ti. Aquí están estos últimos versículos que están en color rojo. En la confesión de los pecados y perdón tenemos la primera carta de Juan, ese también usted lo puede anotar. Esta va a hablar sobre la confesión. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Romanos 10, 9, o sea, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que van a hablar sobre la confesión también y la fe en nuestro corazón. Miren también cómo van ligados estos dos términos, el confesar con la boca y creer en el corazón. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 y 10 y Efesios 2, 8. Y esta última parte que yo les decía, de que Jesús nos perdona y acepta, usted va a ver en Juan 6, Juan capítulo 6, versículo 35 al 37. Va a hablar la Biblia de que Jesús dice, el que viene a mí no le echo fuera. Eso va a decir en esos dos versículos de una manera un poco más explicada. Y el último es Juan 8, Juan capítulo 8, versículo 10 al 12.